Sander Sayas, nuestro querido boxeador boricua, va a regresar al cuadrilátero probablemente a finales de año, principios del año siguiente, 2027. Creo que poco nos esperábamos la paliza, nos esperábamos el boxeo que presentó Sharon Ennis y que lo terminó por pasar por arriba a Sander Sayas, pese a que haya tenido un muy buen tercer y cuarto asalto. Yo creo que esto no es suficiente para poder reclamar incluso una revancha inmediata más allá de que esté firmada en el contrato, y ese es el tema central de este video, que Sander Sayas ya está entrenando para su posible regreso y no sabemos todavía en qué categoría será, pero ya me quiero dar una idea, ya me puedo dar una idea de en qué división va a ser, porque las 154 libras tienen pelea de muchísimo dinero, el peso super welter, pero aún así son peleas durísimas más allá del corte de peso que tiene que hacer nuestro boxeador boricua. Perdió en contra de Sharon Ennis, perdió 2 de sus títulos y ya se está hablando de una posible unificación de Sharon Boot Ennis con Josh Kelly. Josh Kelly, que viene de ganarle a Bahram Murtazayev, y su último enfrentamiento fue una pelea la cual tuvo acción por doquier, pero que aún así no demostró muchas falencias que tiene dentro de su boxeo, por lo cual Sharon Ennis ya es prácticamente que uno de los boxeadores más fuertes de la categoría, y luego de esta victoria en contra de Sayas, creo que lo acaba por confirmar. Aún así también tenemos a la Torre Infernal Fundora y tenemos posibles subidas desde las 147 libras, como así también posibles bajadas de categoría desde las 160, pero es tema aparte para Sharon Ennis hoy en día Sander Sayas. Primero que nada, lo termina noqueando, lo termina derribando varias veces a lo largo del enfrentamiento y termina mostrando una jerarquía y nivel técnico completamente superiores para lo que vendría a ser la categoría y para lo que fue el boxeo de Sander Sayas esa noche. Y no hay argumentos, boxísticamente hablando, para poder decir que se merece una revancha el boxeador boricua, para poder pedirla cuanto menos. Yo creo que tendría una audiencia muchísimo menor incluso el realizarse una revancha en estas instancias, principalmente por una cuestión de que en lo previo parecía una pelea extremadamente cerrada, ambos tenían sus puntos a favor y en contra, no sabíamos cómo iba a pesar Sharon Ennis arriba del cuadrilátero, cómo ese tonelaje iba a favorecerle o perjudicarlo. Entonces pocos se esperaban que Sharon Ennis pegue una paliza como la que pegó en ese día. Y por otro lado tenemos también un Sander Sayas que tiene una cláusula de revancha, la cual no la hizo efectiva, porque recordemos que tiene de 3 a 4 semanas una cláusula de revancha inmediata para poder pedirla y que no realice otras negociaciones el boxeador estadounidense. No se realizó la cláusula de revancha y aún así la Organización Mundial de Boxeo lo tiene como número 1 dentro de las clasificaciones del peso super welter. Entonces todo parece indicar que puede volver a retar a Sharon Ennis a pelear por sus ex títulos, pero de buenas a primeras parece ser completamente improbable, cuanto menos. Creo que el futuro de Sander Sayas está ya en las 160 libras, es un boxeador extremadamente grande, el peso mediano no está siendo tan competitivo, una categoría que fue muy importante a lo largo de la historia del boxeo, con grandes boxeadores, incluso tuvimos hace no mucho a Saúl El Canelo Álvarez, ahí tuvimos a Gennady Golovkin, y hoy en día tenemos un boxeador histórico como lo es el cubano Erislandy Lara. Pero si nos ponemos a revisar y nos ponemos a hilar fino, vamos a ver y vamos a apreciar que en esta categoría cada vez hay boxeadores que están más de salida o boxeadores que están en una etapa de transición, como lo podría ser el propio Sander Sayas, pero que aún así tiene solamente 23 años y una subida a las 160 libras es más que probable. Y creo que le va a sentar espectacular para lo que vendría a ser su físico. Un físico que ha venido pelea tras pelea cortando muchísimo peso, un boxeador que supera con facilidad el 1,80 m y que tiene que cortar, la verdad, alrededor de 15, 20 libras en las últimas semanas de pelea, lo cual es muchísimo para un boxeador de sus características, especialmente hablando. Yo creo que le puede sumar pegada, que le puede sumar cardio, que le puede sumar incluso más resistencia en lo que es su quijada, porque aguantó trayazos limpios de un Sharon Ennis directos en la mandíbula, trayazos que hubieran noqueado a cualquier otro boxeador antes del tiempo en el que Sharon Ennis lo hizo. Entonces, el sumarle una mejor preparación, que no hay que cortar tanto peso porque son únicamente 6 libras de las 154 a las 160, pero esas 6 libras, esos 3 kilos son los últimos que más cuesta cortar, los que más cuesta quitarse encima. Entonces creo que es completamente entendible la subida de peso a las 160 por parte de Sander Sayas, y el hecho de que esté número 1 en la Organización Mundial de Boxeo no significa que vaya a tomar
la pelea de revancha en contra de Yaron Ennis, o al menos no en el corto plazo. Yo creo que en el largo plazo podría ser una pelea mucho más interesante, con un Sander Sayas más experimentado. Es un boxeador extremadamente joven, es una anomalía en el boxeo que tenga 23 años y que haya sido ya campeón unificado en una de las categorías más históricas, también como lo es el peso super welter. Entonces, si le sumamos más experiencia, si le sumamos más tonelaje a Sander Sayas, yo creo que va a ser un boxeador mucho más peligroso y mucho más histórico que lo que puede haber sido en 154 libras, donde sí, hay muy buenos nombres, pero que tarde o temprano van a seguir sus pasos y van a subir de categoría al peso mediano. Tenemos a la Torre Infernal Sebastián Fundora con más de 2 metros, tenemos a Yaron Ennis también propiamente dicho, con un boxeo exquisito que le va a permitir sin ningún tipo de dudas subir en categoría y poder boxear en categorías más altas en un futuro, y por qué no tener esa tan ansiada revancha que también pide el pueblo de Sander Sayas. Ahora, Sander Sayas en las 160 libras tiene muchísimas posibilidades de convertirse en campeón unificado y hasta indiscutido, me animaría a decir. Principalmente por una cuestión de que tenemos un Janibek Alimkhanuly que tiene sus títulos vacantes, que aún así está como número 2, ahora sí, en las 168 libras por parte de la Organización Mundial de Boxeo, lo cual ya nos lleva a pensar que va a subir de categoría a las 168. Principalmente esto ya se veía venir por una cuestión de que Janibek Alimkhanuly le cuesta cada vez más dar el peso, tenía dopings positivos en sustancias dopantes para poder ayudar al rendimiento físico en la última semana de corte de peso. Entonces era completamente comprensible que la vuelta de Janibek Alimkhanuly sea en 168. Por otro lado tenemos a un Bronco Adames que yo no creo que vaya a tomar una pelea en contra de Sander Sayas, o mejor dicho, que este último vaya a tomar una pelea en contra del Bronco Adames tan rápido, un boxeador que ya está sentado en el peso mediano y que cada vez también le cuesta dar más la categoría. Vemos que da la categoría y se enferma o directamente está prácticamente que cerca del colapso a la hora de realizar el pesaje. Todo esto ya nos llevaría a pensar que el Bronco Adames en un futuro va a subir a las 168, más temprano que tarde. Y por otro lado tenemos un Erislandy Lara que ya está superando la barrera de los 40 años, que poco boxeo le queda, que parece ser que boxea mejor, pero el físico no lo va a acompañar en esta categoría. Es cuestión de tiempo para que pierda los títulos. Y finalmente tenemos un Tim Tszyu, el australiano, que acaba de subir desde la 154, luego de la paliza que le pega a Fundora y la paliza que le pega a Bahram Murtasaliev, le termina ganando a un golpeadísimo de Errol Spence Jr., pero aún así no pudo llegar tampoco a lucirse en este enfrentamiento. Por lo cual nos lleva a pensar que el futuro de Sander Sayas en las 160 libras es más que prometedor, y hasta me animaría a decir que puede llegar a batallar por un título indiscutido. Todo dependerá de que tome las peleas correctas y todo dependerá qué peleas tome primero, porque si va por un Erislandy Lara se arriesga quizás a verse mal frente a un boxeador ya entrado en años. Si va por un Bronco Adames directamente se arriesga a un knockout porque le dio muchísimos problemas a un boxeador como Hamza Sheeraz, un boxeador que está prácticamente en los 2 metros de altura, que es muy fuerte, que noqueó en su penúltima pelea a Edgar Berlanga, cosa que Canelo no pudo hacer. Ya nos lleva a ver la cantidad de monstruos que hay en esta categoría, con sus pros y con sus contras. Por el lado de Erislandy Lara está la edad en sus contras, pero una técnica más que refinada y cada vez sabe boxear de maneras distintas. Y por otro lado tenemos un Bronco Adames que se encuentra fuertísimo, pero que ya está con un pie dentro de las 168 libras, y un Janibek Alimkhanuly que poco y nada se sabe. Pero de momento me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué pelea te gustaría para el futuro de Sander Sayas en 160 libras o en 154? Te leo en los comentarios y espero verte en una próxima entrega de Safari Boxing.